recibimos esta mañana de miércoles a Lilian Natalie Soberanes Torres, quien es licenciada en Sociología y maestra en Urbanismo. Muy buenos días, Lilian. Hola, Quique. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, tú vienes de una asociación que se dedica precisamente a velar por los derechos tanto de niños y también como personas, adultos mayores y grupos vulnerables, ¿no? Platícanos un poco. Bueno, somos Infancia y Senectud en Plenitud, asociación civil. Nuestro tema es, la promoción del desarrollo comunitario. El eje fundamental es la salud y, en este caso, la nutrición, sobre todo para la primera infancia. ¿Por qué se habla que existe un desequilibrio en torno a este derecho de alimentación adecuada dentro de los primeros años de vida? Bueno, lo que buscamos o lo que estamos promoviendo como INCEPAC es que familias enteras, comunidades enteras, pero priorizando la atención que se le da a los infantes, tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y saludables de forma permanente. Sí. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de no cumplir con esta alimentación? ¿En qué nos pega, por así decirlo, en qué le pega a la infancia de nuestro país? Bueno, nos pega a todos el que estos niños no tengan acceso a nutrientes esenciales para que tengan un apropiado desarrollo físico, psicológico y emocional. Sí. Es esencial que ellos tengan una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, que las madres estén informadas también de cómo ir introduciendo alimentos nutritivos en su vida, que, no satanicemos a ningún alimento en especial, azúcares, pero que procuremos que estos sean frescos, que sean nutritivos, apropiados para su edad y sobre todo, que le ayuden al correcto desarrollo físico y cerebral de estos pequeños. ¿Y por qué nos traes esta información? Los padres actualmente no lo estamos haciendo. ¿Hay un descuido de nuestra parte? Hay un compromiso que requerimos todos como sociedad para poder trabajar con este tema. Sí. Hay niños en localidades, por ejemplo, en la Sierra Alta de Guerrero, donde no existe el acceso físico ni siquiera a estos alimentos, no se producen alimentos suficientes. Acá a nivel urbano, en la ciudad, el descuido que tenemos con respecto a la alimentación no es solo comer, sino que es comer equilibrado, incluir alimentos variados en nuestra dieta, decirles sí a las frutas, a las verduras. En el caso de la Sierra de Guerrero es fundamental que ellos dependen de su agricultura para tener acceso a estos alimentos. Tristemente, en el ecosistema es muy seco, hay muchas temporadas de sequías donde no es suficiente el alimento que ellos están produciendo y no tienen acceso, por ejemplo, a alimentos de origen animal, que son esenciales en esta primera infancia. Claro. Es esencial que los niños tengan acceso, por ejemplo, a carne, después de los 2 años más o menos, que vayan integrando la leche. Sí. En este caso, después del año la leche, la carne más o menos después de los 6-7 meses, sí, deben de integrar estos alimentos en su dieta. Entonces, nosotros, como asociación civil, nuestro compromiso es contribuir a la educación de estas familias para que no den, por ejemplo, refresco desde los 3 meses de edad. Es que es lo más fácil, ¿no? Porque a veces es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Sí, creemos que esos alimentos, son adecuados. No los satanizamos, los podemos incluir ocasionalmente los adultos en nuestras dietas, sí, pero las niñas y los niños de estas localidades no tienen por qué tener acceso a edades tan tempranas. Te digo, desde los primeros 6 meses, lo importante es la lactancia materna, después introducir alimentos variados, frutas, verduras, como te digo, carne, leche fresca. Hemos logrado que ellos estén ahorita con un proyecto de caprinocultura y avicultura de traspatio, que es la crianza de cabras lecheras, sí, que son una especie ideal para que se desarrollen estos ambientes desérticos. Igual las aves de corral, con el cuidado adecuado se está desarrollando este acceso al huevo, por ejemplo, sí, en las localidades, y son alimentos a los que ellos anteriormente no accedían. Los niños ya mayores con los que tenemos cerca de 2 años trabajando han superado esta condición de desnutrición crónica energético-proteica. Uh-huh. Oye, hablamos de la primera infancia. ¿La primera infancia qué etapa es la que abarca? La primera infancia es fundamental para el desarrollo de nuestra vida, de nuestras capacidades, y va de los 0 a los 5 años. Me atrevo a incluir el periodo previo, el de la gestación. Okay. Las mujeres que estamos en edad fértil y estemos con la disposición de ser madres, también tenemos que cuidar esta alimentación consumiendo ácido fólico, teniendo una dieta equilibrada,
durante la lactancia materna, también tener una dieta, digamos, equilibrada para que, bueno, tengamos los mismos nutrientes y nuestros pequeños tengan ya esa posibilidad desde la gestación y posteriormente comprometernos con nuestros hábitos alimenticios. Claro está. Es decir, como familia, yo no puedo decirle al pequeño, no comas golosinas, no comas frituras, no comas ciertos alimentos, si yo los estoy comiendo. Si yo lo hago, ¿no? Sí. Ahora sí que hay que poner el ejemplo. Claro, y además es fundamental un ambiente agradable en la familia, porque esta etapa es fundamental para nuestros hábitos. Sí, si yo le enseño que puedo comer verduras y frutas, mamá y papá los están comiendo de forma agradable, amigable, no es un castigo, no es una restricción, no es te come las verduras y no hay postre, sino al contrario, puedes disfrutar el postre y las verduras de la forma en la que más te agrade. Lilian, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy con nosotros, regalarnos esta información que es de vital importancia porque pues más vale tener una alimentación a primera infancia adecuada, ¿no? Para conservar la salud a lo largo de nuestra vida. No, gracias a ustedes y queremos agradecer especialmente a Fundación Fusión que ha apoyado este trabajo con la primera infancia, con el desarrollo de material adecuado para estas localidades donde se habla español y náhuatl. Es fundamental que si apoyamos a la gente indígena se tome en cuenta su cultura. Claro. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Y que estés bien. Que tengas buen día.